Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué libro usted nos recomienda para estudiar fisiología en fisiología vamos a de tener los... varios libros. Vamos a tener varios libros. De Stuart Falk, el Costanzo, el Silverton, son bibliografía que sí o sí vamos a trabajar con eso, ¿sí? Después tenemos el Gaito también, obviamente, pero básicamente con el Silverton, el Costanzo y el Stuart Fox es uno de los, o son los 4 libros que por ahí el doctor más lo utiliza, ¿sí? Obviamente que si después el autor da más otros libros, obviamente vamos a tratar de encontrarlo, a hacerlo PDF y poder pasarlo, ¿sí? Yo le pasé, creo, libros a ustedes de fisiología y anatomía, creo, ¿puede ser? ¿No? ¿Sí? ¿Pudieron descargar algunos de los Sí, libros? profe. Bueno, perfecto, buenísimo. Entonces, de eso se trata, de que todas puedan tener acceso a la parte de los libros. Si alguien tiene otros libros y demás y que lo quiere compartir, claro, está que no hay ningún problema que lo pueda hacer, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos a arrancar con algunos conceptos y charlamos un ratito de esto. Trataremos de hacer unos 40 minutos, 50 de fisio y concluimos con esto. Y entonces ya para la semana que viene vamos a ver si dejamos en claro de 2 a 4 aproximadamente anato y de 4 a 6 fisio, ¿sí? Bueno. Bueno. Entonces, fisiología, primero que nada. Hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que tenemos que saber que la fisiología lo que trata de estudiar, banquemos un cachito chico porque si no, no me van a dejar romper las pelotas acá. Banquen un sonido, por favor. Che, el profe no está, ¿eh? Sí, ¿qué pasó con el profe? No sé. No, una lástima, chon. Ni que quería tener clase. Y bueno, ¿quién va a dar la clase ahora? Mayo da la clase. Franco que recursos hace como 20 años la clase. Hace 6 años recursos a Mayo. De memoria sabe la clase. Qué hijo de Bueno. puta.
Che, boludo, termina la clase y sale Santino. ¿Quién se prende? ¿Qué onda, Brian? Bueno, estoy. Bueno, entonces, seguimos con conceptos de fisiología. Vamos a hablar un par de cositas y un par de cositas y nada más. Bueno, entonces, como dijimos anteriormente, uy Dios, ahí estamos. La fisiología estudia las funciones de los seres vivos, primero que nada, o sea, su primer punto que hay que tener en cuenta. Bien, generalmente, para estudiar las funciones de los seres vivos, tenemos que saber que para mantenernos vivos, valga la redundancia, necesariamente en el cuerpo hay determinadas causas, ¿sí?, que producen determinados efectos para que funcionemos. Entonces lo que la fisiología hace es estudiar las diferentes causas, ¿sí?, que mantienen el organismo en salud, ¿sí?, que mantienen el organismo de alguna manera funcionante. ¿Tiene apagado la vida? Bueno, perfecto. ¿Ahora se me ve, se me escucha? ¿Algo se me ve o no? ¿Se me ve, se me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Ahora sí? Sí, Perfecto, profe. muy bien, entonces. Como decía anteriormente, ¿escucharon lo de causa-efecto? No escucharon nada. No, No, bueno. Para nosotros comprender las funciones de los seres humanos, ¿sí?, de los seres vivos en realidad, que es lo que estudia la fisiología, tenemos que saber que en el organismo ocurren determinados tipos de situaciones que producen efectos, ¿sí?, causas que producen efectos. Esas causas que producen efecto es lo que nosotros determinamos las funciones. Lo que pasa es que tenemos que indicar cómo se lleva a cabo, ¿sí?, para que se secrete insulina, para que se reabsorba calcio, para que produzcan todos esos efectos, es porque antes hubo una causa. Y la fisiología lo que hace es tratar de estudiar esa causa-efecto, eso lo llamamos funciones, ¿sí?, dentro del organismo. Muy bien, claramente la fisiología guarda una gran relación con la anatomía, histología y citología, ¿sí?, y obviamente con otras ciencias que no son exclusivas de la salud, como la matemática, la química y la física. A partir del conocimiento de las funciones, ¿sí?, la materia que se encarga de estudiar las disfunciones, ¿sí?, es la fisiopatología. Soy bienvenido a su micrófono y haciendo ruido. Nicolás Olare González, ahí, en silencio todo, y después, porque eso ustedes lo activan. Entonces, la fisiopatología, ¿sí?, es la ciencia que estudia cuando hay una causa que en vez de producir el efecto que nos mantiene con vida, ¿sí?, genera una alteración. Y a partir de la fisiopatología y de la fisiología como funcionamiento, como causa-efecto, se abre la ciencia de la farmacología, que lo que hace es ver los componentes que causan un bienestar en el organismo y en función de eso, ¿sí?, sintetizan determinada sustancia para producir el mismo efecto en el organismo. Muy bien. Ustedes saben que en el mundo hay obviamente causas de muerte, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, ya en el 2005 lo decía, que la principal causa de muerte que hay en el mundo son las enfermedades, sobre todo, las enfermedades que son cardiovasculares principalmente, secundarias, las personas que tienen cáncer, ¿sí? Fíjense que las personas que mueren por causa cardiovascular son el 30%, ¿sí? Y obviamente que a ese 30% de enfermedades cardiovasculares se le suma, ¿sí?, el otro 30% de enfermedades de tipo crónicas, ¿sí? La mayor cantidad de enfermedades crónicas la tienen las enfermedades cardiovasculares, así que podría estar dentro de esta situación. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Sí? Que nosotros sabemos que para que se produzca ese tipo de enfermedades, o sea, ese tipo de
disfunciones a nivel de la salud, es porque, de alguna manera, fíjense que este es un trabajo de investigación que se midió entre el 2015, se midió la primera vez en el 2005 y posteriormente en el 2009, ¿sí? Entonces fíjense que vieron los indicadores, es decir, las variables correspondían a, por ejemplo, actividad física, ¿sí? Fíjense que la actividad física baja en el 2005 era del 46%, ¿sí? Y fíjense qué pasó en el 2009. Hay más personas que hacen actividad física baja, ¿sí? Por ejemplo, la alimentación, ¿sí? Sana, la adecuada alimentación, fíjense, del 36% fue al 35%, o sea que todos los indicadores fueron empeorando en nuestra calidad de vida, ¿sí? Incrementándose la obesidad. Fíjense que se empezó a utilizar más la sal, que sabemos que tiene relación con los eventos hipertensivos, ¿sí? Fíjense, prevalencia de presión arterial, 34% subió, ¿sí? Mínimamente, pero subió. El colesterol subió, ¿sí? El colesterol elevado tendió. Es decir, en el mundo existen conductas evidentemente lesivas que afectan la fisiología y hacen que nuestro cuerpo de alguna manera entre en disfunción. Bueno, perfecto, muy bien. Otro de los artículos científicos, fíjense que del mundo, ¿sí? Que participaron casi 2 millones de participantes. Fíjense que entre el 2001 y el 2016 la mayor cantidad de las personas realizan actividad física insuficiente. Usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿A qué hacemos referencia? Nosotros vamos a estudiar fisiología para saber qué es normal y qué no es normal, ¿sí? La pregunta es muy simple. ¿Y es normal que la gente se muera, ¿sí? A una determinada edad? Por supuesto que es normal. Pero en otro rango de edad no es normal, ¿sí? Es normal, ¿sí? Es fisiológico que sucedan ciertas características, ciertos eventos, y en una determinada situación es normal, en otra no es normal. Y hemos llegado, ¿sí? A enfermarnos por nuestros hábitos de vida. Y nosotros, como kinesiólogos, vamos a aprender de fisiología, vamos a aprender de la fisiología, a comprender qué es lo normal, y en función de lo que es normal, generar intervenciones, ¿sí? Que puedan reducir esa morbimortalidad e incrementar la supervivencia. Muy bien. Obviamente que no sé qué imagen tendrán ustedes de la kinesiología. Hay gente que solamente tiene la kinesiología como una persona que aplica aparatos, ¿sí? En realidad, la visión es un poquito más compleja, ¿sí? La realidad es que el kinesiólogo tiene que saber y comprender fisiología, porque la intervención que nosotros vamos a hacer, sea con aparatos o no, se basa en la fisiología, ¿sí? Fundamentalmente en la fisiología. Entonces, nosotros vamos a aprender fisiología para aprender a prevenir enfermedades, ¿sí? A evitar secuelas de enfermedades, y esas secuelas de enfermedades que pueden llevar a otras, ¿sí? Situaciones que pueden poner en peligro la vida. Vamos a poner un simple ejemplo. Ustedes saben que la fractura de cadera, una persona se fractura una cadera y no va a morir, ¿sí? Si tiene una fractura de cuello de húmero, es muy probable que muera, porque no es una causa de muerte la fractura de cadera. Pero lo que sí sabemos es que si la persona tiene una fractura de cadera y queda postrada en una cama, tiene altas probabilidades que entre en disfunción, ¿sí? Vascular, en disfunción renal, en disfunción cardíaca, y eso lo lleva a la muerte. Entonces nosotros tenemos que, desde estas primeras etapas de educando que están ustedes, empezar a comprender el sentido de la fisiología. Fíjense que hoy hablamos de citología, de la histología, como ramas que colaboran, ¿sí? Que se encuentran dentro de la fisiología. Muy bien, voy a ir pasando algunas cuestiones, ¿sí? Y después voy a retomar con respecto, porque está muy desorganizada la diapositiva. Bueno, primer punto. Nosotros, ¿sí? Vamos a recolectar los datos de las diferentes personas mediante la historia clínica. Ahora en la parte práctica vamos a dar historia clínica. Usted tiene que saber que la historia clínica tiene 2 etapas, la anamnesis y el examen físico. ¿Saben en qué consiste cada etapa? Si no, ¿saben en qué consiste? ¿O alguien? No. No.
No, No. No. no, nada. Nada, perfecto. La anamnesis es el diálogo con el paciente. Espera, más bien choquito, porque hay gente que no puede entrar y me piden... Gente que no puede entrar al... Se escuchan voces ahí. otra vez. Bien. Siguiente punto. Bueno, entonces, la historia clínica, ustedes saben que la historia clínica es para que nosotros podamos recolectar datos, ¿sí?, de los pacientes y en función de eso poder estudiarlos, ¿sí?, y generar un tratamiento que sea lo más adecuado para el mismo. Entonces, la historia clínica tiene dos etapas: el examen físico, que es lo que nosotros vamos a ver después, y la anamnesis. La anamnesis es Es la indagación. cómo la persona llegó a la enfermedad, ¿sí? Cómo la persona llegó a la enfermedad, cuáles son los síntomas que la persona presenta, cuándo arrancaron, cómo arrancaron, qué antecedentes personales, laborales, familiares tiene. Eso trata la anamnesis. El examen físico, que vamos a ver después, consta de varias subetapas. Esa es una manera, esa es una forma de llevar a cabo el estudio de la fisiología mediante la historia clínica. Se me salió acá. Bueno. Otra cuestión. Nosotros en fisiología debemos aplicar el método científico. Primero, quedó claro que la historia clínica es un documento donde nosotros recolectamos datos, ¿sí?, para poder estudiar a nuestro paciente, es decir, para recolectar la mayor cantidad de datos que nos indique un diagnóstico al menos presuntivo, porque si no tenemos un diagnóstico presuntivo, podemos generar una intervención para solucionar un problema, ¿sí? Eso es una historia clínica, es un documento, ¿sí? Es un documento necesario para todos. Ahora bien, la fisiología se apoya en lo que sería el método científico. El método científico, me imagino que ustedes alguna vez habrán hablado del método científico, si no, bueno, lo vamos a hablar acá claramente, ¿sí? Con Fernández lo hablamos. Con Fernández, exactamente. Fernández es la persona que generalmente pone la parte del método científico. El método científico es un conjunto de pasos, ¿sí?, para obtener un resultado, ¿sí? Es un conjunto de etapas que nosotros planteamos para obtener un resultado. Es decir, fíjense acá dice observación-problema. La observación sería la primera etapa de nuestra historia clínica, la anamnesis, ¿sí?, el examen físico. Cuando nosotros hacemos la anamnesis y el examen físico, decimos, bueno, ¿qué tiene nuestro paciente? Ese es un problema, es una pregunta. ¿Qué tiene nuestro paciente? Según lo que nosotros pudimos, ¿sí?, recolectar de datos y lo que nosotros sabemos, tenemos un diagnóstico presuntivo, una hipótesis, ¿sí? Generamos una intervención kinésica por medio de aparatos o no y obtenemos un resultado. Y vemos si los resultados mejoraron en el paciente o si el paciente no mejora. Entonces volvemos a revisar nuestra hipótesis, que sería revisar nuestro problema y volver a revisar nuestra historia clínica. De eso se trata el método científico, de observar, registrar, medir un antes, hacer una intervención y volver a medir un después para ver si la persona mejoró, se mantiene o empeoró, porque también puede pasar que las personas empeoren, ¿sí? Muy bien. ¿Saben lo que se denominan, a qué se denominan variables? ¿No? ¿Variables? Díganlo, ¿eh? Si alguien sabe, lo dice sin problema. ¿No? ¿Alguien que me diga algo por lo de... ¿Algo? Nada. Bueno. Cambios. Las variables son características o propiedades. Las variables son características o propiedades que nosotros queremos observar, o póngalo entre paréntesis, medir. Entonces, las variables son características que nosotros queremos observar o medir, ¿sí?
Por ejemplo, la presión arterial, por ejemplo, la amplitud articular, por ejemplo, el dolor, son variables, es decir, características en un individuo que nosotros queremos medir, queremos saber cómo se encuentra, si está dentro de los rangos normales o si está dentro de los rangos anormales. Existen características que se pueden medir desde el punto de vista cuantitativo y existen variables que se pueden medir desde el punto de vista cualitativo. ¿Cuál es la diferencia? Que las variables cuantitativas utilizan una escala numérica para medir, por ejemplo, la amplitud articular, cuando se mide en centímetros, ¿sí? Se puede medir en grados, la altura que se mide en grados, el peso que se mide en kilos, la presión arterial que se mide en digamos, de mercurio. Todos esos son valores numéricos. Esas son las variables o características de tipo cuantitativas, ¿sí? Sin embargo, las variables cualitativas son aquellas que no se puede expresar de forma numérica, sino que se expresa de presencia o ausencia o orden o jerarquía. Por ejemplo, un ejemplo de variable cualitativa nominal, ¿sí? Que nombra, es cuando nosotros decimos ¿presenta dolor, sí o no? Es una variable cualitativa dicotómica porque tiene obviamente dos opciones, dicotómica. Entonces uno dice, bueno, paciente, ¿presenta dolor, sí o no? Sí, perfecto. Otra opción que puede ser una variable cualitativa pero politómica o con varias opciones, por ejemplo, la nacionalidad. Vamos a suponer un ejemplo, ¿sí? Que tenemos varios, diríamos, países en el cual un paciente puede ser. Otro ejemplo de variable cualitativa nominal. Nominal hace referencia a nombre, nominal. Politómica puede ser el segmento del cuerpo que está lesionado. Vamos a suponer que yo recibo un paciente y en mi historia clínica noto si tiene un traumatismo de cabeza-cuello, tronco, en la parte de tórax, abdomen, miembro superior, miembro inferior. Entonces yo recibo a mi paciente, si veo que tiene una lesión en la muñeca, pongo o selecciono la opción miembro superior, ¿sí? Eso es una variable cualitativa politómica, es decir, que tengo varias opciones. Después tengo variables cualitativas ordinales, que me indican un orden, ¿sí? Por ejemplo, los grados de esguince, ¿sí? Los grados de esguince, exactamente, los parámetros. Los grados de esguince, por ejemplo, esguince grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? Tanto de esguince como de desgarro, ¿sí? Todos los que me indiquen grados, aunque yo no pueda medir cuantitativamente, sé que el grado 1 tiene menor rotura que el grado 2 que con respecto al grado 3. Entonces, la fisiología, ¿sí? Se apoya en el método científico y el método científico utiliza, ¿sí? El documento de la historia clínica para poder llevar a cabo su observación y su planteo de problema. Muy bien, cuando se corta Zoom, yo mando de vuelta la invitación al grupo para que continuemos un ratito más. Hasta acá vamos bien, se me va entendiendo. Si no se entiende un sorongo, me dicen, ¿eh? Profe, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? Perfecto, muy bien, vamos. Seguimos. Bueno, del punto de vista de la jerarquía de la complejidad, nosotros tenemos células procariotas y eucariotas, tenemos las bacterias, la archaea y la eukeria. Nosotros formamos parte de este género, ¿sí? De células en la jerarquía de complejidad del desarrollo de la especie humana. Formamos parte del género Homo y Sapiens, obviamente, que corresponde a la especie. Nosotros vamos a hacer un práctico posteriormente, no el de ahora, sino en la semana que viene, que tiene que ver con la parte química, así que vamos a definir átomo, que el conjunto de átomos forma las moléculas, vamos a ver cuáles son los átomos más importantes del cuerpo, ¿sí? Cuáles son las moléculas más importantes del cuerpo, y que el conjunto de moléculas va a ocupar un espacio formando la materia, o sea, una masa, y que el conjunto de moléculas me va a formar la célula, ¿sí? La célula, que obviamente va a ser nuestro objetivo de estudio.
Entonces, ustedes habrán visto que el doctor Fernández le mandó un apunte relacionado con la vida, es importante, una gran definición. Cuando hablamos de la dilación a la vida, la definimos como una dilación, ¿sí? Con respecto a la difusión, como dice la parte conceptual, la difusión de energía. ¿Por qué dice energía? O dice energía interna de las vías moléculas hacia microestados potenciales. Me parece como medio delirante, pero en realidad lo que hace referencia es el tema de la vida, es que nosotros sabemos que la vida en sí mismo es una puesta en marcha de energía y a su vez transformaciones de energía a partir, ¿sí?, de moléculas, ¿sí?, que lo que hacen es generar actividad, ¿sí?, actividad que es la dilación, actividad, que va evolucionando en diferentes estados, ¿sí?, generando amplitud, ¿sí?, generando movimiento, generando alteraciones, y todo ese conjunto de palabrerío es lo que se genera, es lo que se indica como vida. O sea que hablar de un concepto de vida propiamente dicha, ¿sí?, cae en diferentes tipos de conceptos que por ahí no corresponden a decir, la vida es un conjunto, perfecto, es un conjunto de biomoléculas. No, no, no. La vida es un conjunto de energía. No, tampoco no es un conjunto de energía, sino que es una interacción, ¿sí?, de puesta en marcha de la energía que va pasando, ¿sí?, en diferentes estados y que eso va generando movimiento. Movimiento molecular, movimiento atómico, movimiento tisular, y eso es lo que genera la vida propiamente dicha. ¿Qué característica tiene la vida? Primero que está organizada, que está compuesta, que presenta metabolismo, que presenta excitabilidad o irritabilidad, que se genera un desarrollo, una reproducción, una evolución, y obviamente que se mantiene, ¿sí?, en el medio en el cual se desarrolla, ¿sí? Entonces, en un principio yo le voy a pedir que ustedes sepan nombrar, ¿sí?, nombrar estos elementos, solamente nombrarlo. Después nosotros vamos a volver sobre este concepto a desarrollar cada uno, ¿sí?, de estas características, ¿sí? Muy bien. Profe, Sí, dígame. ¿usted va a mandar ese power? Por supuesto, voy a mandar el power, obviamente. Claramente. Gracias. Eso ni dude. Bueno, fíjense que la célula, ¿sí? La célula, ustedes saben que hay toda una historia de fondo, no viene al caso hablar de la historia de la célula, ¿sí? Pero la teoría celular hace referencia básicamente de que la célula sería la unidad básica del ser humano, ¿sí?, pero que en sí mismo, por más que se la suma a la vida, como dijimos, a la célula, en realidad la célula también tiene, de alguna forma, una, ¿cómo se dice?, una composición energética para poder sostener la vida propiamente dicha. Entonces, ¿qué explica la teoría celular? La constitución de los seres vivos a partir de células, ¿sí? Todas las células, ¿sí?, se diferencian de la materia, en líneas generales, que pueden metabolizarse y autoperpetuarse. La materia no viva, ¿sí?, la materia no viva, es decir, solamente un ion por sí solo, no puede metabolizar ni autoperpetuarse. Pero en un conjunto celular, ¿sí?, la célula sí lo puede hacer. Entonces, la teoría celular me parte de la explicación cómo, ¿sí?, nuestra unidad básica es la célula, me indica la característica de la célula es que puede metabolizarse y reproducirse, a diferencia, ¿sí?, de la materia no viva. Y tiene algunos principios. Estos principios ustedes los tienen que saber sí o sí. Primer principio, todos los seres vivos están formados por células. Partamos de esa línea. Todos los seres vivos están formados por células. Profe, ¿qué tiene que ver esto con la kinesiología? Bueno, nuestras intervenciones son a las células. Segundo principio, ¿sí? La célula, de alguna manera, es la unidad básica, ¿sí?,
para que las energías, ¿sí?, pasen en diferentes estados, y eso nos dé la dinámica de la vida. Es la unidad básica organizada de la vida, ¿sí? Primero que nada, como segundo principio. Y tercer principio, que una célula, ¿sí?, siempre se origina a partir de otra célula. Siempre se origina a partir de otra célula. Es decir, que las células no aparecen espontáneamente, ¿sí? Muy bien. Estos principios, ¿ustedes lo habían dado en la parte introductoria, algo por el estilo? Sí. Sí, profe. Muy bien, o sea, me están haciendo hablar al Pepe, yo acá como un gil, hablando, y ustedes saben todo. Bien, sabemos que el conjunto tisular se acomoda por células, tejidos, órganos y sistemas, ¿sí? Saben que un órgano, por ejemplo, en este caso el corazón, ¿sí?, es una parte diferenciada que me genera, obviamente, una función, ¿sí? Saben también que entre aparato y sistema hay ciertas diferencias. Sabemos que los aparatos, ¿sí?, tienen diferentes orígenes embriológicos, pero colaboran con una función, y que los sistemas tienen su mismo origen embriológico, ¿sí?, y aparte realizar una misma función. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del aparato digestivo y del sistema respiratorio, ¿sí? El sistema respiratorio es un conjunto de mismo origen embriológico, pero en el caso del aparato, ¿sí?, digestivo, nosotros vemos que el aparato digestivo está compuesto por la cavidad oral, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿sí? Pero a ese sistema digestivo se le agregan dos elementos que no tienen el mismo origen embriológico, por ejemplo, el hígado y el páncreas. Como se agregan esos dos tipos de elementos, tenemos lo que se denomina el aparato digestivo, cuando se incluyen otros órganos que no corresponden con el mismo origen embriológico, ¿sí? Y sistema, cuando solamente tenemos un mismo origen embriológico. Muy bien, perfecto. ¿Hasta acá, más o menos? Sí. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces ya lo vimos, ¿sí? Muy bien. Otra cuestión a tener en cuenta, ¿sí?, que es esto lo que vamos a hablar, es lo siguiente. Banquen, que por ahí estoy un poquito perdida las diapositivas, ¿sí? Están un poquito desorganizadas, no la pude organizar como quería. La parte de tejido, ustedes la pudieron ver, tejido, músculo, nervio, tejido epitelial conjuntivo, ¿lo vieron en algún momento? ¿Lo dieron? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hacer entonces un repaso de esa partecita y con eso vamos a concluir. Muy bien. Bueno, cierro acá y le mando de vuelta la invitación, ¿sí? Ok. Ok, profe. Sí, profe. Dale.